nuevo. Aquí vamos a hablar de otro libro de la Revolución Mexicana, solo que este libro contiene humor sobre nuestro movimiento armado. Empecemos. La estabilidad porfiriana. Don Porfirio Díaz nació el 15 de septiembre de 1830. Sus padres murieron cuando él tenía 2 años. Quedó huérfano de padre. Fue herrero, carpintero y zapatero hasta que entró al seminario, de donde salió para hacerse abogado, pero el muchacho era muy inquieto y pues no lo logró. Se juntaba con Juan Álvarez para luchar contra Santa Anna. Porfirio Díaz siguió de militar al lado de Juárez contra los franceses y conservadores, volviéndose héroe liberal. Con muchas medallas se le sube la gloria y se levanta contra Juárez y contra Lerdo. Tomó el poder de 1876, el 28 de noviembre. Millones de personas vivían como podían. La mayoría esperaban refugiados que llegaran las tropas de las compañías deslindadoras para despojarlos de sus tierras. A este país solo le pueden hacer funcionar los extranjeros. México no tenía industria, era un país agrario o atrasado. Malas conversaciones y un comercio pobre. Los capitales extranjeros tomaron posesión del país. Minas, comercio, petróleo, escuelas, comunicaciones, industria textil, tierras y bosques, energía. En 1883, Porfirio promulgó la ley para colonizar las tierras baldías. Autorizaba la ley al presidente a crear compañías para el deslinde. La tercera parte de las tierras van a ser gratis. El resto podían comprarla con enormistas facilidades. La tierra pasó a ser propiedad de extranjeros. Porfirio les declaró la guerra y a exterminarlos. Los yaquis y los mayas fueron desaparecidos. Fue lograda la paz en el país. Resultó que para 1900 del 97 al 99% de los habitantes del país, las tierras no le poseían ni en el panteón. Gente que vestía en París de categoría como los Concuera, Mariscal, Romero Rubio, Torres Adalio, Orbañanos, García Granados, no olvidar a los Lascurain, Mancera y otros. Don Porfirio creó el aparato político más eficiente, un partido único de gobernadores que eran empleados del dictador, una buena policía, un ejército considerable. Porfirio en 1900 ya tenía el país que quería, gozando de una estabilidad. La Iglesia cumplía con mantener quieto al pueblo. Hay que leer un libro básico. México bárbaro. El PLM, Partido Liberal Mexicano, en 1906 lanzó su programa de acción. Aquí algunos ejemplos de ellos: hacer obligatorio el descanso dominical, suspensión de los jefes políticos, protección a la raza indígena, etc. En el mismo año, 1906, los problemas contra Díaz van creciendo. Estas eran inspiradas o organizadas por los liberales. Por ejemplo, el 1 de junio de 1906, en Cananea, Sonora, hubo un intento de huelga contra la Green Consolidated Mining. Reprimida por las armas, dejó un saldo de 25 muertos y casi 100 prisioneros. En diciembre, en Río Blanco y Orizaba, los obreros textiles realizaron huelga pidiendo mejores salarios y prestaciones. En ello, la empresa francesa se niega y pide tropas. Dejó más de 200 obreros muertos y terminó la huelga. En septiembre de 1906, hubo levantamientos liberales en Ciudad Juárez, Jiménez, Coahuila y Acayuca, en Veracruz, donde son derrotados los magonistas y Miguel Alemán por el general Victoriano Huerta. En enero de 1907, el país se conmueve ante la masacre de Río Blanco, donde más de 500 textiles fueron fusilados por el ejército porfirista.
Estallan otras huelgas en las fábricas de hilados de Querétaro, Monterrey y San Luis Potosí entre los trabajadores ferrocarrileros y en las textileras de Puebla, Veracruz, Tlaxcala y el DF. Todas fueron reprimidas a sangre y fuego. La prensa, al igual que hoy en día, vivía controlada. No existía la crítica al gobierno de Porfirio. Más adelante surgieron auténticos periodistas y caricaturistas que dedicaron su vida a combatir la dictadura y crear conciencia en el pueblo. Entre ellos están Filomeno Mata, Ricardo Flores Magón, Luis Lara Pardo, Paulino Martínez, Santiago de la Vega, Juan Saravia, Luis Cabrera, Daniel Cabrera, Santiago de la Hoz, Jesús Martínez Carrión. El 17 de febrero de 1908, Porfirio Díaz entrevista a Kreitmann, y todavía para opacar más a Fidel Velázquez, el 3 de marzo se reprodujo la entrevista en el diario El Imparcial. Todo esto armó revuelo en el país y emocionó al riquillo hacendado de Coahuila, Francisco I. Madero. Madero era un rico terrateniente de 35 años de edad. Fue educado en Estados Unidos. Era miembro de la familia más poderosa de San Pedro de las Colonias. Pero Madero, pese a su clase, fortuna y origen, se interesó en los problemas de su patria. Entonces la burguesía nacional, con intereses en la banca, la minería, el comercio, la agricultura, conspiraron en contra del dictador e hicieron tratar de verle la necesidad de cambiar la política económica del país. Pero el poder detrás del trono porfirista está el ministro de Hacienda, el semifrancés José Limantour. También el partido científico no quería el retiro del dictador y quería su reelección por sexta vez para seguir gozando de la vida y democracia. A lo que Madero estaba convencido era que la condición detestable en la que estaba el país era gracias a las reelecciones de Porfirio Díaz. Y Madero creó la siguiente idea: sufragio efectivo, no reelección. Más tarde, en 1908, el ideario y la manera de pensar de Madero quedaron plasmadas en un libro llamado La sucesión presidencial en 1910, impreso en el mismo San Pedro de las Colonias, Coahuila. Mucha gente no estaba enterada de todo lo que pasaba en el porfiriato, ya que nadie podía leer los periódicos magonistas, las revistas antiporfiristas, etc., ya que no dejaban que circularan bien. En cambio, el libro de Madero circuló sin trabos y bien. Fue allí donde mucha gente se enteró por primera vez los crímenes de don Porfirio, de sus abusos y movidas de la situación política real del país. Esto hizo convencer a mucha gente de que la libertad de política, la no reelección, sería la solución. Madero, convencido de que ya había mucha gente despierta, viaja a la capital en busca de gente que pensara como él. Una vez encontrada la gente, fundó una agrupación llamada Centro Antirreeleccionista de México. El Partido Antirreeleccionista se fundó el 22 de mayo de 1909 en las calles de Tacuba, con 85 personas que se declararon partidarios del programa de Madero. Entre ellos se encuentran Toribio Esquivel Obregón, Filomeno Mata, Paulino Martínez, José Calvo, José Vasconcelos, entre muchos otros más. Pero antes Madero había tenido una entrevista con Porfirio. Allí Madero se propuso como vicepresidente en la planilla electoral. Madero inició su gira electoral, fue estorbado, picoteado, perseguido y finalmente encarcelado en Monterrey y llevado a San Luis Potosí el 19 de julio del famoso 1910. Al igual que Madero, sus partidarios estaban en la cárcel. Así, el 26 de junio, día de las elecciones, a Madero le fue muy mal y Porfirio Díaz volvió a ganar. Una vez terminadas las elecciones, Madero fue puesto en libertad condicional, obligado a no salir de San Luis Potosí. Pero enterado Madero de que habían órdenes de asesinarlo, huyó de San Luis Potosí el 5 de octubre y no paró hasta llegar a San Antonio, Texas, el 8 de octubre, donde llegó sin barbas ni bigote. Y mientras ocurría eso, en varias ciudades del país ocurrieron todo tipo de protestas por fraude electoral.
En octubre de 1910, en Estados Unidos, Madero y algunos de los suyos deliberaron sobre lo que iban a hacer. Más tarde, el viejo patriarca primero entrega el país a los americanos y luego, temeroso de que se apoderen de México, entrega lo que quedaba a los ingleses, para que estos lo defendieran de una posible invasión. Otros hechos muestran a un Porfirio Díaz con extraña postura antiestadounidense. Y Estados Unidos sabía que tarde o temprano Díaz iba a morir o a caer, y para sucederlo tenían a dos candidatos. El primero era Mr. Ramón Corral, que era amo político de Sonora y asesino de indios, yaquis y terrateniente. Y el segundo era León de la Barra, embajador en Washington y ministro de Relaciones de Porfirio Díaz. Pero Díaz ya tardaba en morirse y se había reelegido por enésima vez. La solución era tirarlo del gobierno con la ayuda de Madero. Y mientras tanto Madero pudo moverse en Estados Unidos, anduvo comprando armas, organizando abiertamente grupos armados y llamando a la revolución. Madero pudo moverse en Estados Unidos como en su casa, comprando armas, organizando abiertamente grupos armados y llamando a la revolución. Madero le prometió a los capitalistas extranjeros concesiones y privilegios. Evidentemente, el gobierno de Washington apoyaba a Madero. El 5 de octubre de 1910, todavía en territorio norteamericano, como si hubiera sido promulgado en San Luis Potosí, Madero escribió su famoso manifiesto a la nación conocido como Plan de San Luis. Tanto el poder legislativo como el judicial están completamente supeditados al Ejecutivo. La división de los poderes, la soberanía de los estados, la libertad de los ayuntamientos y los derechos de los ciudadanos solo existen escritos en la Carta Magna. Hace años se siente en toda la República profundo malestar debido al régimen del gobierno, pero el general Díaz logró aniquilar todos los elementos independientes de manera que no era posible quitarle el poder a quien tal mal uso hacía. Entre otros partidos que tendían al mismo fin, se organizó el Partido Nacional Antireeleccionista, proclamando los principios de sufragio y no reelección. Después de demostrar que las elecciones son puro fraude y que el pueblo no aguanta a Porfirio, Madero prosigue. Los ciudadanos ansiosamente llaman a Madero para obligar al general Díaz por medio de armas a que respete la voluntad nacional. Designó que el 20 de noviembre todas las poblaciones de la República se levanten en armas. El plan es este. 1. Se declaran nulas las elecciones. 2. Se desconoce el actual gobierno y todas las autoridades. 3. Se declaran vigentes a reserva de reformarlas oportunamente todas las leyes promulgadas por la actual administración, a excepción de las que ya se hallan en pugna con este plan. Leyes y decretos que hayan sancionado las movidas de dineros de los porfiristas. 4. Se declara la ley suprema de la República, además de la Constitución, el principio de no reelección. 5. Asumo el carácter de presidente provisional y tan pronto como la capital de la República y más de la mitad de los estados
estén en poder de las fuerzas del pueblo. Habrá elecciones. 6. El presidente provisional, antes de entregar el poder, dará cuentas al Congreso. 7. El 20 de noviembre, a las 6 de la tarde en adelante, todos los ciudadanos tomarán las armas para arrojar del poder a las autoridades. 8. Cuando las autoridades presenten resistencia armada, se les obligará por las fuerzas de las armas. También se llama la atención al deber de todo mexicano respetar a los extranjeros en sus personas e intereses. Tan pronto como cada ciudad o pueblo recorde su libertad, se reconocerá como autoridad legítima provisional al principal jefe de armas. Una de las primeras medidas del gobierno provisional será poner en libertad a todos los presos políticos. Fue un vendedor de zapatos y fue perseguido por los policías. Huyó a Estados Unidos y se reunió en San Antonio, Texas, con Madero para iniciar la lucha el 20 de noviembre. El jefe de policía Miguel Cabrera recibe la orden de detener a Cerdán. Iba a hacerlo el 18 de noviembre, pero es recibido a tiros y muerto. El plan de Cerdán es aguantar ahí mientras los otros sublevados de Puebla hagan lo mismo, tomen otros sitios y triunfe la rebelión. Tras 4 horas de lucha termina la rebelión de Cerdán, no apoyada por nadie. El 20 de noviembre, en la capital de la República, todo era paz y tranquilidad. Nadie se levantó en armas, ni mucho menos Madero. El primero de todos aquellos levantamientos y el único que fue puntual fue Pascual Orozco. A quien proporcionó dinero y armas fue a Abraham González. Durante más de 2 meses, las guerrillas de Villa, Orozco y otros aventados hostigaron y lucharon contra las pequeñas guarniciones federales, tomando algunos poblados. Fue el 13 de febrero de 1911 que el señor Madero decidió cruzar la frontera y ponerse al frente de la revolución. Las tropas porfiristas sufren los efectos de una guerra de desgaste efectuada por grupos de guerrilleros que atacan y matan y desaparecen sin presentar combate formal, pero tampoco sin ser derrotadas. Las bandas armadas en Morelos se han alzado al mando de otros campesinos como Emiliano Zapata y Flores Magón. Él y sus liberales habían seguido luchando y organizando clubes en todo México y el sur de Estados Unidos en contra del gobierno porfirista. Flores Magón no tragaba a Madero ni estaba de acuerdo con él. Madero quería la libertad política y Flores Magón la libertad económica. Durante muchos años se manejó para enlodar a Flores Magón la versión de que los liberales habían encabezado un intento para separar Baja California de México y establecer ahí una república socialista. Entretanto, en las fuerzas maderistas habían llegado frente a Ciudad Juárez, mientras Porfirio Díaz trataba de llegar a un acuerdo con Madero, Villa y Orozco. No querían acuerdo, sino tomar la ciudad con o sin orden de Madero. Ya cuando Madero se dio cuenta, las tropas de Villa y Orozco estaban combatiendo, y en 72 horas Ciudad Juárez estaba en su poder, precisamente el 10 de mayo de 1911. La toma de una pequeña ciudad sin importancia provocó que Díaz con su ejército intacto doblara las manos y renunciara al poder. Ahí mismo se firmó el armisticio y mediante los tratados de Ciudad Juárez se transó a la revolución. El 31 de marzo de 1911, Porfirio Díaz abandonó el país por Veracruz en un barco alemán, el Ipiranga, escoltado por su más fiel y fiera general, Victoriano Huerta, que se regresó de volada a la capital a darle la bienvenida al nuevo mandamás, don Francisco Ignacio Madero. Triunfó la revolución, dicen, y un nuevo gobierno se hizo cargo del país. ¿Quién lo designó? Pues el nuevo presidente junto con Madero. Madero pidió a todos los revolucionarios reponer las armas, apoyar en todo al gobierno
y permitió que siguieran funcionando las cámaras de diputados y senadores. Si para Madero ya todo había terminado con la salida de Porfirio Díaz, para los verdaderos revolucionarios todo estaba por hacerse. Emiliano Zapata era un campesino sin ninguna instrucción que se alzó en armas para recuperar las tierras que los haciendados porfiristas les habían quitado. Junto a Emiliano Zapata lucharon también algunos trabajadores intelectuales, como el profe Otilio Montaño y el abogado liberal Antonio Soto, y ganan los hacedores intelectuales, literarios y legales. Los soldados zapatistas no eran más que el pueblo armado, campesinos que se apoderaban como podían de las armas federales sin ayuda económica de nadie. Confiando en el plan de San Luis, esperaban que de inmediato se procediera a ponerla en práctica y restituyeran a los pueblos la tierra. Mas todavía permitió Madero se pusiera en Morelos un gobernador porfirista, gerente de un banco. Madero con Zapata para convencerlo de la necesidad de dejar las armas y esperar pacientemente el reparto de la tierra. Zapata aceptó si se retiraba a Huerta, pero de la Barra, que era el que mandaba, sostuvo a Huerta y el rompimiento no tardó. Zapata mandó por un tubo a Madero. Es difícil que el hacendado Madero y Zapata se entendieran. Desde esa entrevista Zapata midió a Madero su tamaño y Madero igual. Desde ese momento la prensa, que seguía siendo 100% porfirista, agarró a Zapata y a Madero de puerquito, a uno por no dejarse y al otro por no poder con Zapata. Sin embargo, muchos pensaban que Madero cambiaría si fuera presidente. En el 1911 se efectuaron las elecciones. Madero, presionado por los porfiristas, nombró su vicepresidente al tibio abogado yucateco José María Pino Suárez, en vez de optar por Emilio Vázquez Gómez. Dueño al fin de la silla presidencial, Madero, rodeado de elementos porfiristas y apoyado en el ejército porfirista, administrado el país por la burocracia porfirista y con la cabeza llena de ideas porfiristas, Madero empezó a gobernar. Plan de Ayala. Decepcionado por la tibieza de Madero y su olvido de promesas, Zapata rompió ya de plano con Madero. Lo desconoció y expuso en el documento que se llamó el Plan de Ayala. El plan pintaba a Zapata de cuerpo entero, con sus pasiones, su amor por la tierra y sus limitaciones, teniendo en consideración que el pueblo mexicano, guiado por Francisco y Madero, fue a derramar su sangre para reconquistar liberales y reivindicar sus derechos. Madero trata de eludirse su cumplimiento de sus promesas que hizo a la nación en el plan de San Luis, sea persiguiendo, encarcelando o matando a los elementos revolucionarios que lo ayudaron a ocupar el alto puesto de presidente. Para Madero y su gente del pueblo no existía. No se acordaba de ley alguna o media alguna en beneficio del pueblo que lleva a cabo durante su gobierno. Solo limosnas recibían el pueblo de sus liberadores. Al quedarse solo, sin tropas propias, sin pueblo, se convirtió en el banco perfecto. El 22 de febrero, la embajada yanqui festeja el natalicio de Washington. Wilson y Huerta, acompañados de una champaña, deliberan alegres. Después de un tiempo, Madero y Pino Suárez son llevados de palacio a la cárcel. Cuando llegaron, los bajaron del coche y fueron asesinados por Francisco Cárdenas y el teniente del ejército Rafael Pimienta. Estados Unidos participaba en los asuntos internos de México para evitar que los revolucionarios cambiaran al país. Villa, Flores Magón y Zapata comenzaban a pelear sin que la Revolución Mexicana todavía no comenzara. Siguiendo con el plan de la embajada, Huerta seguiría siendo presidente provisional hasta las nuevas elecciones.
el cual sería electo el sobrino de su tío Félix Díaz. Huerta, para tener de su lado a Orozco y Zapata, les regaló muchas cosas y también poder, pero nada más Orozco aceptó porque tanto Zapata y Pancho Villa no aceptaron. Villa en el norte y Zapata en el sur encabezaban la oposición armada contra quienes querían otra vez el porfirismo, y Venustiano Carranza se les unió. Carranza en 1903 era gobernador de Coahuila. Su trayectoria fue senador porfirista, candidato a gobernador por Coahuila y ministro de Guerra con Madero. No simpatizaba con Villa y Zapata y ambicionaba en llegar a la presidencia. Se autoproclamó primer jefe de la revolución. Un mes después de la muerte de Madero, Carranza proclama el Plan de Guadalupe, que contenía la ideología política de Carranza, que era exactamente igual a la de Madero. Carranza entró a la lucha, no para llevar a cabo la revolución, sino para restablecer el orden legal. El 29 de agosto tuvo lugar en Matamoros, Tampico, el reparto de las tierras de Félix Díaz, llevado a cabo por los generales Lucio Blanco y Francisco Mojica. Carranza definitivamente no era revolucionario, ni apoyaba los actos revolucionarios de sus gentes, y mucho menos de Zapata, pero Carranza iniciaría un nuevo tipo de revolución. Ilusionados por las palabras y promesas de don Venus, los campesinos y aventureros de todo el país volvieron a las armas para derrotar a Huerta y establecer un régimen justo, dicho por Carranza en su discurso de Hermosillo. Durante 30 años de paz que disfrutó el país bajo la administración de Porfirio Díaz, el país estaba en una calma desesperante y en un atraso más grande que el de los demás países de América, sin progreso material, ni social, ni escuelas, sin higiene, sin alimentación y, lo más peor, libertad. El discurso pronunciado en Sonora formó parte de los actos llevados a cabo para establecer la jefatura de las fuerzas antihuertistas y el gabinete carrancista. Al frente de las tropas quedó un sonorense, a Lauro Obregón, lo que no le gustó a Pancho Villa. Para calmar las cosas, Carranza echó reversa y designó como jefe a Villa en las operaciones de Chihuahua y a Obregón del resto del noreste, Zapata en el sur y los demás, por otra parte, le dieron a Huerta su merecido. En 1914, las fuerzas constitucionalistas y zapatistas dominaban el panorama en casi todo el país. Estados Unidos apoyó a Huerta hasta que comenzó a perder. Estados Unidos invadió México, tomando los puertos de Tampico y Veracruz, que eran, pura casualidad, los puertos donde Huerta recibía armas de Inglaterra. En 1914, las tropas revolucionarias expulsaron a Huerta, que se llevó en su bolsillo varios millones de pesos, y el 15 de agosto entraron a la capital para inaugurar una nueva era. Los obregonistas. Surge en esa campaña contra el usurpador Huerta una nueva fuerza política apoyada en las armas que tomará México por asalto como botín de guerra. Los Sonora, Sinaloa, jóvenes casi todos impulsivos, ambiciosos, emprendedores y oportunistas, se ganaron rápido la fama de ladrones, aunque ellos decían que simplemente despojaban a los ricos de lo que habían robado al pueblo.
tierras, haciendas y dinero, todo eran para los generales carrancistas. Los sonorenses representan a la pequeña burguesía nacionalista que se inclina por un desarrollo del país hacia el capitalismo. Los villistas, de origen mayormente campesino. Los generales villistas no tienen acciones políticas, lo que más les interesa es el cumplimiento del plan maderista. Villa era un hombre bueno, enemigo de la injusticia y del engaño. Su ideología era la lucha del bien contra el mal. El gran periodista John Reed convivió con él y escribió en su libro México Insurgente, la mejor ensemblanza de Villa. Este era su sueño. Los zapatistas. Morelos, estado cuajado de haciendas cañeras, proveyó con puros campesinos a las filas zapatistas, gente explotada y engañada que tomó las armas para hacer justicia, confiando en la promesa de Madero en recuperar las tierras. El país se encuentra ya dominado por los ejércitos revolucionarios. El ejército porfirista por fin ha quedado desmembrado. 4 fuerzas que son tendencias políticas están en lucha por el control de la revolución. Ellas son: 1. A la izquierda, el zapatismo, que exige la revolución social, la tierra y la aplicación del plan de Ayala. También a la izquierda, Villa, que casi ya ha roto con Carranza. Controla Chihuahua, Zacatecas, San Luis Potosí, parte de Jalisco, Aguascalientes, Querétaro, el Estado de México, Guanajuato, Durango. 3. Al centro, el obregonismo, clase con ciertas ideas sociales tendientes al capitalismo. Controlan el noreste, pero toman la capital El país todo es un relajo, es decir, vado de las luchas entre las tendencias representado por los hacendados y ricos que se niegan a soltar sus propiedades. Los hacendados tienen derechos sancionados por las leyes y no es posible quitarles sus propiedades para dárselas a quienes no tienen derecho. Carranza así se proclamaba, defensor de la injusticia, propiedad privada de los medios de producción. Carranza le pide a Zapata ser reconocido como presidente, pero Zapata acepta, siempre y cuando Carranza acepte el plan de Ayala. Villa está en la misma situación. Está dispuesto a reconocer la autoridad de Don Venus, siempre y cuando se acepte como objetivo principal del nuevo gobierno la repartición de las tierras. Carranza no dice ni sí ni no, y mejor manda al general Obregón a convencer a Villa. Obregón, ya ambicionado con el poder, trata de hacer un doble juego y ganarse a Villa, no para Carranza, sino para su equipo sonorense, mientras ataca por otro lado a las tropas villistas. Obregón acepta las condiciones de Villa y firman un acuerdo. Sale Obregón de Chihuahua y a medio
A medio camino, Villa recibe un telegrama de Carranza, donde éste rechaza el acuerdo de Villa, sale a perseguirlo a Obregón, pero ya no le alcanza. Entonces Villa rompe con Carranza. Aguascalientes. En la convención se decide invitar a los zapatistas. Por primera vez, villistas y zapatistas. Los primeros 15 transcurren entre discursos. Solo hasta que llegan los zapatistas, la convención se pone seria y se estudia y aprueba el plan de Ayala. El control de Obregón está abajo. La unión Villa-Zapata logra mayoría y convencen a los demás obregonistas y carralistas que el 23 de octubre deciden hacer a un lado a Carranza y nombrar presidente a un villista llamado Eulalio Gutiérrez. El 24 de noviembre de 1914 los zapatistas hacen su entrada triunfal a la capital y organizan el gobierno de la ciudad. Pese a la fama que la prensa les creó de salvajes, borrachos, bandidos, asaltantes, los zapatistas no tocan nada. Al contrario, van de casa en casa pidiendo comida por el amor de Dios. Pocos días después se produce un acontecimiento histórico que pone histérico a Carranza cuando se entera la unión formal de don Pancho Villa y don Emiliano Zapata. Pancho Villa se sienta feliz de la vida en la silla presidencial heredada por don Porfirio. Pero la foto también es fiel reflejo de la situación del país. Nadie manda, ni un verdadero gobierno, ni una política a seguir. Pocos días después se produce un acontecimiento histórico, pone histérico a Carranza cuando se entera la unión formal de Francisco Villa y Emiliano Zapata. Desde el punto de vista militar, los conservadistas la tenían ganada, pero Villa y Zapata eran de otra opinión, y desoyendo a Ángeles, Villa se fue al norte y Zapata al sur, dándole tiempo a Obregón de agrupar sus fuerzas y tomar su defensiva. Ni Villa ni Zapata tenían la capacidad para organizar ni para darle un programa al movimiento armado. En junio de 1911, Ricardo y Enrique Flores Magón fueron arrestados en Los Ángeles por violar las leyes de neutralidad. En 1916, a instancia de Carranza, el gobierno americano lo apresó y condenó a 21 años de prisión. La revolución había traído a la ciudad el hambre del campo, ya que no había cosechas, las haciendas fueron abandonadas por sus dueños, etc. Y definitivamente el gobierno revolucionario había perdido el primer round con la poderosa iniciativa privada. Llegado 1915, ya nadie sabía quiénes eran los buenos y quiénes los peores, porque todos se habían revuelto. Había carrancistas metidos de villistas, zapatistas metidos de obregonistas, villistas revueltos con zapatistas y bola de gente alzada por su cuenta. Pero todo esto resumido es que la lucha era de campesinos contra campesinos, todos con distintos disfraces y un común objetivo, matar y destruir. A todo eso se le llamó la bola. En octubre de 1915 los Estados Unidos reconocieron como único gobierno al de Carranza. Villa, indignado por el reconocimiento, atacó con 400 hombres la población de Columbus, Nuevo México, tomándola por algunas horas. Con el visto bueno de Carranza, las tropas gringas entraron a territorio mexicano, buscando a Villa y queriéndolo matar, pero durante 6 meses hicieron el peor de los ridículos y tuvieron que regresar a Estados Unidos en febrero de 1917. En 1917, la guerra civil ya llevaba más de un año y Carranza no había logrado terminar con Villa ni Zapata, así que la revolución seguía viva.
Cada distrito tiene que elegir a un nuevo legado y suplente, pero el primer detalle es que en el país no había partidos políticos. La gran mayoría de los distritos estaban gobernados por caciques o jefes militares que nadie había elegido. Segundo detalle, no podían ser delegados, ni villistas, ni zapatistas, ni huertistas, ni porfiristas. Cada distrito tiene que elegir a un nuevo legado y suplente, pero el primer detalle es que en el país no había partidos políticos. La gran mayoría de los distritos estaban gobernados por caciques o jefes militares que nadie había elegido. Segundo detalle, no podían ser delegados, ni villistas, ni zapatistas, ni huertistas, ni porfiristas.